Hello, hello, dear students. Today we are having our video number 2 of this week number 2. So let's start. We're going to see a grammar and we are going to talk about the future. Miss, how? Can I say my plans? Can I say about my desires, my dreams in the future? Yes, today you're going to have the ability, after we finish with the grammar, after the learning, you will have the ability to talk about, to write about your future, about your dreams, maybe your plans. So let's start with the explanation. And I'm going to show you the material that I'm going to also send you through Cubicol. Okay? So the topic for today is the use of be going to for the future. How can we use it? How is the structure? Are we going to use some forms? Let's find out. Okay, let's find out here. And when we talk about the future, we have to notice that we have to use also time expressions, ¿no? Cuando hablamos acerca del futuro, debemos notar también que tenemos algunas expresiones de tiempo que nos indican un poquito de manera más específica en cuánto tiempo en el futuro es que vamos a realizar la acción. Por ejemplo, tenemos tomorrow, que es mañana, next week, que es la próxima semana, next month, que es el próximo mes, next year, próximo año, in an hour, ¿no? En una hora, soon, pronto, in the near future, en un futuro cercano, later this evening, más tarde esta noche, in the future, en el futuro, way off in the future, mucho más allá en el futuro, the day after tomorrow, el día después de mañana o pasado mañana, eventually, ¿no? Eventualmente, mientras que pase el tiempo. Entonces, esas expresiones de tiempo nos van a ayudar a ser un poquito más específicos en el hecho de expresar nuestro futuro. Y como dice acá, be going to es exclusivamente utilizado para expresar futuros planes, to express future plans and intentions, ¿no? Intenciones también. To make predictions based on evidence, ¿no? Para hacer predicciones basadas en evidencia. Y tenemos las tres clásicas formas. We have the three classic forms. We have the affirmative, we have the negative, and we have the interrogative. Okay? So look at this one moment. Observen ahí un momento para que ustedes puedan identificar más o menos la estructura. A ver, I give you 5 seconds. Les doy 5 segundos para que puedan ahí de repente observar, identificar un poquito la estructura. ¿Ok? Look at this affirmative, negative, and interrogative. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So if you see, in the affirmative form, we have a specific structure. Si ustedes observan ahí en la forma afirmativa, tenemos una estructura específica. We have the subject, and in this part, we have this, am, is, and are. What is this? Yes, it's the verb to be, ¿no? Es el verbo ser o estar, en sus tres formas afirmativas, en su forma presente. Tenemos am, is y are. Pero si es presente y estamos hablando del futuro, solamente es parte de la estructura, ¿no? Más no expresa presente, ¿no? Porque ya hemos indicado que es exclusivamente para el futuro. Y luego tenemos aquí going to plus the verb. And the verb here, it's going to be in the base form. El verbo aquí que vamos a utilizar es en la forma base. Y ahí podemos utilizar también después el verbo, el complemento. Dentro del complemento es que podemos utilizar estas formas de expresión de tiempo. Entonces, por ejemplo, I am going to visit my parents next summer. Voy a visitar a mis padres el próximo verano. Este es un plan.
¿no? She is going to lose weight, ¿no? Ella va a perder peso. Y aquí hablamos de una intención, ¿no? Un poquito ahí la interpretación. Entonces, ¿cuál es la estructura? Necesitamos prestar atención en este caso cuando hablamos de cosas afirmativas. Subject, y de acuerdo al sujeto es que vamos a utilizar el verbo to be. Por ejemplo, aquí es I, por eso es que se utiliza am. Aquí es she, por eso es que se utiliza is. Y si se dan cuenta, going to se repite, ¿no? Going to es lo que se replica. What about negative? ¿Cuándo utilizamos la forma negativa? ¿O cómo lo utilizamos? Si se dan cuenta y han observado en estos 5 segundos, simplemente es agregando el not. Ahora, no es en cualquier lugar, es en una parte precisa, que en este caso es el verbo to be, ¿no? Puede ser am not, is not o are not. Recuerden que solamente tenemos contracción cuando es is o cuando es are. Puede ser isn't o puede ser aren't, ¿no? Por ejemplo, we aren't going to go to Cancun next year. Un plan. She isn't going to stay at a hotel. Un plan, ¿no? Y se dan cuenta aquí tenemos la contracción. Entonces, de esta manera, simplemente agregando el not, es que voy a tener la forma negativa para de repente decir que algo no va a pasar en el futuro, ¿no? Por ejemplo, aquí, we aren't going to Cancun next year. No vamos a ir a Cancún el próximo año, ¿no? De repente algo que ya, no sé, porque han perdido los boletos o porque de repente ha sucedido un desastre en Cancún y ya no desean ir. Entonces, por ahí pueden suceder muchas cosas. What about interrogative? ¿Qué hay acerca de la forma interrogativa? Recuerden que en la forma interrogativa, cuando tenemos al verbo to be, va a haber un cambio con el sujeto. We're going to have a change between the subject and the verb to be. Vamos a intercambiar posición entre el verbo to be y el sujeto. Miren, si se dan cuenta, aquí ya no iniciamos con el sujeto, sino que iniciamos con el verbo to be y luego el sujeto. Recuerden que esto va a suceder, como por ejemplo aquí, cuando es una pregunta de sí y no. Yes, no question. Are they going to travel to Europe next summer? ¿Van a viajar ellos a Europa el próximo verano? Es una pregunta de sí, no. Pueden decir yes, they are o no, they aren't. Como aquí también. Is he going to stay at the hotel? ¿Se va a quedar él en el hotel? ¿Y qué pasa cuando yo antepongo, antes del verbo to be, una palabra de pregunta, a question word, como what, why, when, where, how? En este caso, se convierte en una pregunta de información, ¿no? Por ejemplo, what are you going to do in the summer? ¿Qué vas a hacer en el verano? Ya está preguntando por más información, more information. Por los planes, de repente, oh, I am going to visit my grandparents. I am going to travel to the beach. Why is he going to go camping? Why significa por qué y también está pidiendo más información, ¿no? Razones del por qué él está yendo de campamento. Entonces se dan cuenta que ahí podemos también tener la forma interrogativa, solamente teniendo cuidado con la estructura. Recuerden que si es una pregunta de sí, no, yes, no information, vamos a iniciar con am, is o are, sujeto luego, el going to, el verbo en su forma base y el complemento. Si fuera una pregunta de información o WH question, también llamada, voy a tener que iniciar, todo lo demás es igual, solamente voy a anteponer una palabra de pregunta de acuerdo a la información que requiero. Si es, por ejemplo, yo quiero saber cuándo va a suceder un plan, pregunto con when. Si quiero suceder dónde va a pasar, pregunto con where, ¿no? Entonces ahí dependiendo de la información que yo requiera. And these are all the forms about be going to, ¿no? Estas son todas las formas, el uso y un poquito las expresiones de tiempo que puedo agregar o también no puedo agregar. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí, en esta oración negativa, yo no estoy especificando el tiempo, pero ya por el hecho de utilizar el going to y toda la estructura, le indica a la persona que me escucha o que me lee que es futuro. Entonces, ahí un poquito identificando eso. Las expresiones de tiempo pues, solamente las utilizamos para poder indicar un tiempo en el futuro de forma más específica. Más no son
predominantes, ¿no? O sea, no es que sin las expresiones de tiempo no pueda yo determinar el uso del be going to. Así que ahí un poquito hay que tener cuidado. Simplemente aquí para poder afirmarles el uso de la estructura. Recuerden, cuando es de forma afirmativa, when it's affirmative form, utilizamos sujeto, verbo to be, going to, verbo. Recuerden que este verbo que vamos a utilizar va a ser en su forma base, ¿no? Open, meet, be, clean, make, va a ser en su forma base. Y luego continúa el complemento. Si es negativa, vamos a agregarle aquí el not. Esto nos indica que es negación. Recuerden, negamos el verbo to be. Y cuando es pregunta, miren, se dan cuenta que hay un intercambio de posición entre el verbo to be y el sujeto. Ya no es we are going to make some sandwiches, sino are you going to meet Jane tonight? Pues ahí hay un cambio. Y si fuera para pregunta abierta o pregunta de información, simplemente voy a agregar, por ejemplo, aquí, ¿no? Where. Where are you going to meet Jane tonight? ¿Dónde te vas a encontrar con Jane esta noche? Pues aquí pide más información. Aquí si yo borrara este where, sería, are you going to meet Jane tonight? ¿Te vas a encontrar con Jane esta noche? Yes, no. Pero si antepongo el where are you going to meet Jane tonight? Ya hay una confirmación y por lo tanto estoy preguntando dónde va a suceder, ¿no? ¿Dónde va a pasar? Entonces, esto es un poquito esta parte simplemente para poder tener la estructura un poquito más ordenada, un poquito más visible, ¿no? Y por ahí de repente puedan tener los ejemplos. I am not going to open the door. You are going to meet Jane tonight. He is going to be at the school tomorrow. She's not going to clean the floor. It is going to be there tomorrow. They are not going to make dinner. We are going to make some sandwiches. In questions, are you going to meet Jane tonight? Is he not going to do his homework? Podemos tener preguntas negativas, pero normalmente, o de preferencia, vamos a utilizar las afirmativas. Nada más, ¿ok? Las preguntas. Only in questions. Ok, let's continue and let's practice a little bit. Vamos un poquito a practicar. Y aquí les he puesto un poquito la estructura de la forma afirmativa. ¿Sí? Para que yo creo que por ahí es la base, ¿no? Es la forma, la base que nos va a ayudar un poquito a complementar. Ok, so for example, complete that sentences using be going to. A ver, tenemos aquí, por ejemplo, el sujeto, y vamos a hacerlo así de forma organizada. Sujeto y está. ¿Qué nos falta? Dice verbo be. Ah, ya. ¿Cuál es el verbo be que utilizo con I? Mi 5, el que es fácil. Am. Entonces aquí vamos a cambiar un ratito el tamaño para que no esté muy grande. Okay. I am, y luego ¿qué sigue? Ah, going to. Ok, going to. Oh, sorry, going to. Ok. I am going to. ¿Qué es lo que sigue? What is next? El verbo en su forma, BF significa base form, en su forma base. Y me lo dan aquí entre paréntesis, entonces sería do. Let's change the color. Okay. I am going to do my homework. Miss, ¿eso es todo? ¿Es correcto? Yes. Y tenemos todo, ¿no? Sujeto, verbo to be, el going to que se repite, se replica, el verbo en este caso en su forma base y el complemento que es my homework. Y ya estaría mi respuesta o mi plan para el futuro. Luego dice, my friends, plural. ¿Cuál lo utilizo para plural? Ay, súper fácil, very easy, are. Luego sigue el going to. My friends are going to, pero en este caso nos dicen que es negativa. Entonces aquí ponemos la negación, ¿no? Are not. My friends are not going to come, que es el verbo. No puedo ver. Ok, ahora sí. My friends are not going to come tomorrow. Mis amigos no van a venir mañana. Y así podemos realizar también las demás oraciones. She, ¿qué verbo to be utilizo con she? Is. She is going to, a moment, I can see. Okay, she is going to set the table. Mary, otra vez is porque es she.
Mary is, ¿cuál es el verbo? Okay, read. Mary is going to read the newspaper. He is going to, I think it's the verb eat, yes. He is going to eat pizza. We, y es negativa, y el verbo es swim, entonces sería we aren't, ¿qué les parece si usamos contracción? We aren't going to swim in the sea. Vamos a cambiar de color. Ok. We aren't going to swim in the sea. Eat, y el verbo es be. Miss, ahí el verbo ser otra vez ya. Miren cómo es. It is going to. Y aquí se está utilizando el verbo en su forma base. Es el verbo ser o estar. Entonces lo utilizo en su forma base. It is going to be rain. Va a estar lluvioso. Hablando del clima. Sarah and Mike. ¿Qué utilizo? Are. En este caso, a ver, creo que es negativa. Sí, yes. Are not o aren't. Sarah and Mike aren't going to go to the party. Y I, con justo lo que iniciamos, I am going to, what is the verb? Live. Okay. I am going to live in Madrid next year as a plan. Se dan cuenta que aquí hemos logrado, un poquito siguiendo la estructura y recordando la forma para poder hacer planes. En este caso, con el verbo, oh no, con be going to. ¿No? ¿Por qué se le llama be going to? Porque estamos utilizando la forma del verbo be para poder un poquito expresar el futuro. I am going to do my homework. My friends are not going to come tomorrow. She's going to set the table. Mary is going to read a newspaper. He is going to eat pizza. We aren't going to swim in the sea. It is going to be rainy. Sarah and Mike aren't going to go to the party. Y finalmente, I am going to live in Madrid the next year. Entonces, hemos logrado completar un poquito siguiendo la estructura del tema. Let's have one more. Vamos a tener uno más. ¿Qué les parece? In this exercise, en este ejercicio, vamos a un poquito ordenar. Write the words in order, ¿no? Escribe las palabras en orden. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, primero empezamos con sujeto, ok. We are, aquí está, ¿no? Ok. We are, en este caso está contraído, estos dos. ¿Puedo hacerlo también miss? También. Si de forma afirmativa se puede. El going to, aquí está, going to play, el verbo de su forma base, sí está. En este caso, play games. Y el complemento on Sunday. Good job. Vamos a ver cómo podemos ordenar por aquí. A ver, tenemos letra B, letter B. ¿Cuál es el sujeto que tenemos por aquí? We. We are. ¿Será negativa? Pero buscamos un not. No hay not. Entonces es afirmativa. We are. Luego sigue el going to. Luego yo me acuerdo, sigue, el verbo en su forma base. En este caso tenemos verbo, sí, el verbo have. We are going to have. Y vamos tachando, ya vamos a ver, hasta ahí. We, yes, are going to have. Y solamente nos falta esta parte que es a canoeing lesson. Period. We are going to have a canoeing lesson. Muy bien, y ya está ordenada. Letter C. Vamos nuevamente. Let's change the color. She. Oh, sorry. Ok. She, que es el sujeto. She. Oh, no, the color. Come on. Ok. Yes. She is going to, ¿cuál es el verbo? Catch some fish. Vamos a comprobar si están todas las palabras, si no se nos ha pasado ninguna.
Okay, she, yes, is, yes, going to catch some fish. Correct. Yes, we did it. En letter D. Letter D. Empezamos con el sujeto, with the subject. A ver, hay un sujeto. Ajá, puede ser the lake o puede ser we. A ver, vamos a intentar primero con we. Si no, por ahí cambiamos el sentido de la oración. We, en este caso hay un not. Entonces sería are not, we are not. ¿Qué más? Miss, going to. Muy bien, going to. We aren't going to. Vamos tachando, one moment. We are not going to. El verbo, Miss, ¿cuál es? Swim. Muy bien. Swim. ¿Y qué más sigue? In the lake. Okay, very good. In the lake. So it's all complete. We are not, or we aren't, going to swim in the lake. Very good. So, we did it. Lo hicimos muy bien. Excelente trabajo. Entonces, ahí hemos logrado ordenar las diferentes palabras para tener oraciones, en este caso utilizando be going to para expresar futuro, to express future. ¿Ok? So, let's have a final activity. Vamos a tener una actividad final aquí. Final question. Y en este caso, ustedes mismos solamente me van a colocar un plan. Just one plan. ¿Dónde, Miss? ¿En Cubicol? No, en este caso va a ser en el video. ¿Sí? Ustedes saben que hay comentarios o hay un espacio para hacer comentarios en el video. Si es que, por ejemplo, no tienen una cuenta, porque no pueden comentar si es que creo que no tienen un canal, me parece, no estoy segura. Me pueden escribir por mensajería de Cubicol, ¿no? Pero creo que a esas alturas del partido, ya todos al menos por ahí tenemos una cuenta en YouTube, no necesariamente para hacer videos, pero sí de repente para comentar, hacer algunas actividades, ¿no? O también algunos suben sus videos por este medio, que es más fácil de poder hacer llegar a los maestros. What is the question, Miss Single? ¿Cuál es la pregunta here? What are your main plan? Main significa principal, ¿no? ¿Cuál es tu plan principal? What are your main plan? Oh, what is, sorry, one moment, let me change. I'm human, I can have mistakes, of course. What, oh my God, I was very hungry to do this. Okay, what is, okay, what is, okay, what is your plan, your main plan? En ese caso también. Vamos a cambiarle por, okay, your. I'm sorry, okay, this is live. What is your main plan after finishing school? What is your main? Recuerden que main aquí significa principal, ¿no? ¿Cuál es tu plan principal después de terminar el colegio? Miss, todavía faltan algunos años. No problem. Maybe you can have at least one plan. Por ahí de repente al menos un plan tienen. One, only one. Recuerden, lo van a escribir en los comentarios. ¿Ok? Debajo ahí me escriben su plan, ¿no? Por ejemplo, yo les pido que me puedan colocar su nombre, ¿no? Imagínense, esta es la casilla de comentarios. Ok, let's change the color one more. Esta es la casilla de comentarios. Les van a colocar su nombre entre paréntesis, por ejemplo, Pepito, ¿no? Pepito, porque a veces los nombres de los canales, no sé, tienen nombres un poco extraños, no tienen sus propios nombres, ¿no? En caso sucede. Pero si tiene su propio nombre, no hay problema. Y pongo, ¿no? My main plan is I am going to, y cuál sea su plan.
¿no? Por ahí de repente, yo sé que ya, segundo ya tiene establecido un poco, uy no, muy chiquito. Al menos un plan. My main plan is, I am going to be an engineer. I am going to travel to Europe. I am going to buy a new apartment. Por ahí tienen sueños, planes, entonces un poquito puedan plasmarlo, solamente uno en una oración, en este caso. ¿Ok? Yes, easy, very good. I know you will do it amazing. Sé que lo van a hacer increíble. Así que ahí les dejo la actividad del video, obviamente como práctica también de lo que hemos visto en la primera parte de la explicación. Thank you so much. God bless you and see you in the class. Goodbye. Have a wonderful day.